Árboles ABL. Para minimizar el problema de los árboles binarios de búsqueda desequilibrados, sea cual sea el grado de desequilibrio que tengan, se puede recurrir a algoritmos de equilibrado de árboles globales. En cuanto a estos algoritmos, existen varios. Por ejemplo, crear una lista mediante la lectura en orden del árbol y volver a reconstruirlo equilibrado. Conociendo el número de elementos no es un proceso demasiado complicado. El problema que tienen estos algoritmos es que se requiere explorar y reconstruir todo el árbol cada vez que se inserta o se elimina un elemento. De manera que lo que ganamos al acortar las búsquedas teniendo que hacer menos comparaciones, lo perdemos equilibrando el árbol. Para resolver este inconveniente podemos recurrir a los árboles ABL. Un árbol ABL, llamado así por las iniciales de sus inventores, Adelson, Belsky y Landis, es un árbol binario de búsqueda en el que para cada nodo las alturas de los subárboles izquierdo y derecho no difieren en más de uno. No se trata de árboles perfectamente equilibrados, pero sí son lo suficientemente equilibrados como para que su comportamiento sea lo bastante bueno como para usarlos donde los árboles binarios de búsqueda no garantizan tiempos de búsqueda óptimos. El algoritmo para mantener un árbol ABL equilibrado se basa en reequilibrados locales, de modo que no es necesario explorar todo el árbol después de cada inserción o borrado. Vamos a definir lo que es un árbol ABL. Un árbol ABL es un tipo de árbol binario de búsqueda. La diferencia entre las alturas de los subárboles derecho e izquierdo no debe excederse en más de uno. Cada nodo tiene asignado un peso de acuerdo a las alturas de sus subárboles. El nodo tiene un peso de 1 si su subárbol derecho es más alto, menos 1 si su subárbol izquierdo es más alto, y 0 si las alturas son las mismas. La propiedad de equilibrio que debe cumplir un árbol para ser ABL asegura que la profundidad del árbol sea logarítmica, por lo que las operaciones sobre estas estructuras no deberán demorar mucho. Factor de equilibrio o balanceo. Cada nodo, además de la información que pretendemos almacenar, debe tener dos apuntadores a los subárboles derecho e izquierdo, igual que los árboles binarios de búsqueda. Y además, un dato que controla el factor de equilibrio. El factor de equilibrio lo definimos como la diferencia entre la altura del subárbol derecho y la altura del subárbol izquierdo. Por definición, para una ABL, este valor debe ser menos 1, 0 o 1. El factor de equilibrio de un nodo es menos 1 si la altura de su subárbol derecho es menor que la altura de su subárbol izquierdo. Esto me dice que la rama izquierda es más grande y lo vemos en la figura 1. El factor de equilibrio del 5 es menos 1, pues la altura de su subárbol derecho, que es 1, menos la altura de su subárbol izquierdo, que es 2, esto me da menos 1. El factor de equilibrio es 0 si la altura del subárbol derecho es igual a la altura del subárbol izquierdo, que es lo que vemos en la figura 2. La altura del subárbol derecho es 1, la altura del subárbol izquierdo es 1, entonces la diferencia me da 0. Y el factor de equilibrio es igual a 1 si la altura del subárbol derecho es mayor que la altura del subárbol izquierdo, y esto me indica que la rama derecha es más grande. Entonces, el factor de equilibrio del nodo 5, en este caso, va a ser igual a 1, dado que la altura de su subárbol derecho es 2, menos la altura de su subárbol izquierdo, que es 1, me da 1. Operaciones en árboles ABL. En un árbol ABL podemos realizar las mismas operaciones que realizamos en los árboles binarios de búsqueda. Insertar, eliminar, buscar, recorrer y otras más. Al momento de insertar o eliminar, se comprueba si el árbol se ha desbalanceado.
En caso de estarlo, se realiza el balanceo. Proceso de inserción. El proceso de inserción está formado por 3 partes. Primero, buscar siguiendo la trayectoria de búsqueda, con lo que se distinguirá la inserción por la izquierda o por la derecha. Segundo, insertar el nodo y determinar su balance. Tercero, retroceder y verificar el factor de balance en cada nodo, realizando el rebalanceo en caso que sea necesario. Vamos a ver un ejemplo de inserción en una ABL. Vamos a partir de un árbol vacío y vamos a insertar las claves 10, 5 y 4. Este es el código para una inserción. Acá está el código en el caso de que el dato que voy a insertar sea menor. No está el código para la inserción con un dato mayor, pero es muy similar. Bueno, entonces insertemos el 10. Cuando insertamos el 10, pasamos la raíz del árbol que es vacía. Como es vacía, generamos un nuevo nodo. A ese nodo le asignamos el 10. Al factor de balanceo lo ponemos en 0, izquierda y derecha en null, y vamos a usar una variable aumento a la que le vamos a poner true. Esta es una variable que me va a servir para después determinar si necesito rebalancear o no el nodo. Entonces, insertamos el 10 y me queda su factor de balanceo en 0 y el aumento en true. Ahora insertemos el 5. Cuando vamos a insertar el 5, pasamos la raíz del árbol, que es 10, es null, no es null, se va por el else, el 5 es menor que el 10, entonces se va por la izquierda. Y le queda pendiente aumento, que eso se guarda en la pila de llamadas pendientes. Se va por la izquierda del 10 es null, entonces genera el nuevo nodo, al dato le asigna el 5, factor de balanceo 0, izquierda y derecha en null, y aumento en true. Termina la inserción, pero han quedado sentencias pendientes. Eso está en la pila de llamadas pendientes. Me había quedado pendiente el análisis de la variable aumento para el 10. Entonces, ¿qué voy a hacer en este momento? Voy a sacar esa sentencia que tengo pendiente, la voy a sacar de la pila y voy a ir a ejecutar. Entonces, ¿qué hacemos? Pregunto, ¿qué valor tiene el aumento de 10? Tiene true. Y como es true, entro a este switch para analizar el factor de balanceo. El factor de balanceo que tenía el 10 era 0. Entonces, en el caso de que sea 0, lo voy a cambiar a -1 porque ha crecido su rama izquierda. Y aumento sigue en true. Termina la inserción del 5. ¿Cómo me quedan los factores de balanceo? El 5 tiene 0 y el 10 tiene -1. Ahora vamos a insertar el 4. Entramos con la raíz del árbol, que es 10. Pregunto, ¿es igual a null? No es null. Entonces me voy por el else. Pregunto si el 4 es menor que el 10. Es menor, entonces me voy a ir por la izquierda del 10. Y me queda pendiente aumento para el 10, que es lo que vemos acá. Me voy por la izquierda del 10 tiene el 5, entonces esto no es null, sale de acá, vuelve a entrar a este else y pregunta si el 4 es menor que el 5. Es menor que el 5, entonces vuelve a llamar al insertar por la izquierda del 5, pero le queda pendiente aumento del 5, que es lo que ha entrado en la pila. Entra con la izquierda del 5, que es null, y entonces en ese caso hace la inserción. Genera el nuevo nodo, al nuevo nodo en su parte de datos le da el 4, factor de balanceo 0, izquierda y derecha en null y aumento en true. Termina la inserción del 4. Ahora hay que ir a ver qué tengo en la pila de llamadas pendientes. En la pila de llamadas pendientes tengo el 5 y el 10.
Entonces, voy a sacar el 5 de la pila, saquemos el 5 de la pila y ejecutemos lo que nos ha quedado pendiente, el aumento de 5. 5 había quedado con aumento igual a true. Ahora veamos qué factor de balanceo tenía el 5. El 5 había quedado con un factor de balanceo de 0. Entramos por el switch, entramos en el case del 0. Como es 0 el factor de balanceo, pero ha crecido la rama izquierda, entonces ahora al factor de balanceo lo pongo en -1 y aumento sigue quedando en true. Me voy a la pila de llamadas pendientes y veo que me siguen quedando algunas sentencias pendientes. Me queda pendiente aumento, la validación de aumento para el 10. ¿Qué hacemos con esto? Sacamos el aumento del 10 de la pila, lo vamos a sacar y lo vamos a pasar a ejecutar. Aumento del 10 tenía true. Lo vemos acá. El aumento del 10 tenía true. Entonces, ¿con qué factor de balanceo me había quedado el 10? El 10 me quedó con factor de balanceo igual a -1. Entonces, hacemos el switch y vamos a entrar por el case del -1. Si es -1, tengo que ir y preguntar cómo es el factor de balanceo de su rama izquierda. La rama izquierda también es igual a -1, que es el factor de balanceo que le quedó al 5, quedó en -1. Esto me está diciendo que el árbol se me ha desbalanceado y que tengo que hacer una rotación por derecha. Bueno, ahora vamos a ver cómo se hace todas esas cosas de las que estamos hablando en la próxima filmina. Rebalanceos del árbol. El rebalanceo se realiza mediante rotaciones de nodos. Vamos a ver las 4 posibles rotaciones que podemos aplicar. Tenemos rotación simple a la derecha, rotación simple a la izquierda, rotación doble a la derecha y rotación doble a la izquierda. La rotación simple a la derecha. Esta rotación la vamos a usar cuando el subárbol izquierdo de un nodo sea 2 unidades más alto que el subárbol derecho. Es decir, cuando su factor de equilibrio sea de -2. Y además, la raíz del subárbol izquierdo tenga un factor de equilibrio de -1 o 0. Es decir, que esté cargado a la izquierda. Tenemos este ejemplo. Este es el árbol de partida. Este árbol tenemos acá una tabla con el valor de los nodos y el valor de los factores de balanceo de cada uno. Este árbol está balanceado. Pero ahora yo quiero insertar el 2. El 2 se insertaría después del 3, porque es más chiquito que el 3. Esa inserción del 2 me provoca un desbalanceo del árbol hacia la izquierda. Esto me está diciendo que yo necesito balancear este árbol a la derecha. Por lo tanto, voy a hacer una rotación a la derecha de este árbol. Este es el código. Es decir, que en un auxiliar voy a guardar el árbol que entra a este código es el árbol cuya raíz es 4. Entonces, en un auxiliar voy a guardar A, flechita izquierda, flechita derecha. Este es A, flechita izquierda es 3, flechita derecha es null. Es decir, que en AUX tengo un null. En A, flechita izquierda, flechita derecha, voy a guardar A. A, flechita izquierda, flechita derecha, lo voy a hacer apuntar a A. Es decir, que acá tengo el 4. A, flechita izquierda, flechita factor de balance. A, flechita izquierda, flechita factor de balance. Acá el 4. A, flechita izquierda, flechita factor de balance, lo voy a poner en 0. A AUX 2 lo voy a hacer apuntar a flechita izquierda, que es el 3. A flechita izquierda le voy a dar auxiliar, es decir, el 5 lo tenía por acá, el auxiliar lo tenía en null, esto me va a quedar apuntando a null.
a flechita balance le voy a dar 0, es decir, que el 5 va a tener, el 4 va a tener factor de balance igual a 0, y ahora lo hago apuntar a AUX2, que es el 3. El resultado de haber aplicado este código en este árbol me queda en este árbol, donde ya tengo el árbol nuevamente balanceado. La rotación simple a la izquierda se trata de un caso simétrico al anterior. Esta rotación se usará cuando el subárbol derecho de un nodo sea 2 unidades más alto que el izquierdo, es decir, cuando su factor de equilibrio sea de 2. Y además, la raíz del subárbol derecho tenga un factor de equilibrio de 1 o 0, es decir, esté cargado a la derecha. Tomamos, este sería el árbol de inicio, ahora yo quiero insertar el 25 se insertaría luego del 23, esta inserción me provoca que el 17 se desbalancee, entonces como se ha desbalanceado hacia la derecha, tengo que hacer una rotación por la izquierda. El proceso de rotación es el mismo que hemos visto recién, moviendo auxiliares, y esto que está acá es el árbol una vez rebalanceado después de haber aplicado el código. Rotación doble a la derecha. Esta rotación la usaremos cuando el subárbol izquierdo de un nodo sea 2 unidades más alto que el derecho, es decir, cuando su factor de equilibrio sea de menos 2. Y además, la raíz del subárbol izquierdo tenga un factor de equilibrio de 1, es decir, que esté cargado a la derecha. Este es uno de los posibles árboles que pueden presentar esta estructura, pero hay otras dos posibilidades. El nodo R puede tener un factor de equilibrio de menos 1, 0 o 1. En cada uno de esos casos, los árboles izquierdos y derechos de R, que son B y C, pueden tener alturas de N y N-1, o N y N, o N-1 y N respectivamente. El modo de realizar la rotación es independiente de la estructura del árbol. Cualquiera de las tres produce resultados equivalentes. Haremos el análisis para el caso en que el factor de equilibrio sea menos 1. En este caso tendremos que realizar dos rotaciones. Llamaremos P al nodo que muestra el desequilibrio, en este caso es el 9, y el que tiene un factor de equilibrio de menos 2. Llamaremos Q al nodo raíz de su subárbol izquierdo, del subárbol izquierdo de P, y R al nodo raíz de su subárbol derecho, del subárbol derecho de Q, en este caso sería el 7. Haremos una rotación simple de Q a la izquierda, y después haremos una rotación simple de P a la derecha. El código de una rotación doble sería este, que tiene rotar por izquierda con A flechita izquierda y rotar por derecha con A. A flechita izquierda sería Q, y luego de atravesar por este código, este sería el resultado final. Ahora vamos a ver la salida de la rotación por izquierda y la salida de la rotación por derecha. Acá estamos con el caso original, esto sería una repetición de la filmina anterior. Ahora, vamos a entrar a rotar por izquierda con la flechita izquierda, que sería Q, y en este caso Q apunta al 5. Entonces, el subárbol que entra a rotar por izquierda es el subárbol cuya raíz es 5. A este arbolito le vamos a aplicar una rotación por izquierda. Es decir, que al auxiliar le voy a dar A flechita derecha, flechita izquierda. En el auxiliar me queda el 6. A flechita derecha, flechita izquierda lo hago apuntar al 5. A flechita derecha, factor de balanceo, lo voy a poner en 0. En un auxiliar 2 voy a guardar a flechita derecha. A flechita derecha va a ser AUX, es decir, el A es el 5. Su flechita derecha va a ser igual al 6, A factor de balanceo le voy a poner 0, y ahora lo hago apuntar a AUX2, que es lo que tiene el 7. Entonces me queda
la salida de este subárbol que se acopla con el árbol desde el que se desprendió. Y árbol antes de la rotación por derecha, o sea, este es ahora el árbol que va a entrar a la rotación por derecha. Tenemos un auxiliar donde voy a guardar a flechita izquierda, flechita derecha, a flechita izquierda, flechita derecha, en el auxiliar guardo el 8. A flechita izquierda, flechita derecha le doy A, es decir, que a la izquierda del 7 va a ir el 9. A flechita izquierda, flechita factor de balanceo, es decir, que el 7 va a tener ahora un factor de balanceo igual a 0. AUX 2 lo voy a hacer apuntar a flechita izquierda, es decir, al 7. A flechita izquierda le voy a dar AUX. Ahora está a flechita izquierda le voy a dar AUX, es decir, le voy a dar el 8. La izquierda de A va a ser, la izquierda del 9 va a ser 8. A flechita factor de balanceo va a ser igual a 0, es decir, que el factor de balanceo del 9 va a ser 0, y ahora a A lo hago apuntar a AUX 2, y esta es la salida después de la inserción por derecha. Y si vemos acá tenemos este cuadrito con los valores de cada nodo y los valores de cada uno de los factores de balanceo. Esto me indica que el árbol ha quedado equilibrado. La rotación doble por izquierda. Esta rotación se usará cuando el subárbol derecho de un nodo sea 2 unidades más alto que el subárbol izquierdo, es decir, cuando su factor de equilibrio sea de 2. Y además, la raíz del subárbol derecho tenga un factor de equilibrio balanceo de -1, es decir, que esté cargado a la izquierda. Se trata del caso simétrico del anterior. En este caso también tenemos que realizar 2 rotaciones. Llamaremos P al nodo que muestra el desequilibrio, que es el 5, y que tiene un factor de equilibrio de 2. Llamaremos Q al nodo raíz del subárbol derecho de P, y R al nodo raíz del subárbol izquierdo de Q. Haremos una rotación simple de Q a la derecha, y después haremos una rotación simple de P a la izquierda. El resultado de aplicar este código sobre este árbol es lo que vemos en la figura acá a la derecha. Quedaron todos los nodos, sus factores de balanceo iguales a 0. Pero esto tiene 2 partes, que al igual que en la rotación doble por derecha, lo vemos acá. Este es el árbol que entra a la rotación doble por izquierda. A rotar por derecha con Q, que en este caso sería flechita derecha, y entra a rotar por derecha con el 10. Aplicándole el código de la rotación por derecha, que ya hemos visto, ya lo hemos ejecutado y vemos cómo se van moviendo los punteros, y esto me da como resultado un árbol, que es el que tenemos acá en la figura a la derecha. Pero me queda por hacer la rotación por izquierda con el árbol completo. Es decir, que este árbol ahora va a entrar a la rotación por izquierda. Se aplica el código a la rotación por izquierda y como resultado me queda el árbol equilibrado.